Durante décadas, Héctor Parra fue un rostro familiar de la televisión mexicana. Un actor constante, respetado, asociado a la imagen de disciplina y profesionalismo. Nadie lo consideraba una estrella escandalosa. Su carrera se construyó desde la continuidad, desde el trabajo silencioso, desde la presencia estable en un sistema que rara vez perdona errores públicos. Todo eso se derrumbó de un día para otro. No fue un rumor de pasillo ni una polémica pasajera. Fue una acusación que sacudió por completo su nombre, su carrera y su lugar dentro de la industria. A partir de ese momento, el actor dejó de ser visto como intérprete y pasó a ser observado como caso. Cada aparición pasada fue reanalizada, cada silencio cuestionado, y la línea entre la vida privada y la imagen pública desapareció por completo. El país se dividió casi de inmediato. Hubo quienes pidieron justicia sin titubeos. Hubo quienes exigieron cautela y debido proceso. Y hubo quienes prefirieron callar, incapaces de procesar cómo una figura conocida durante años podía quedar atrapada en una historia tan grave. La televisión, que alguna vez lo recibió sin reservas, cerró sus puertas sin explicación. ¿Qué ocurrió realmente dentro del proceso legal? ¿Por qué este caso provocó una fractura tan profunda en la opinión pública? ¿Y cómo se sobrevive cuando una carrera de décadas queda reducida a un expediente judicial? Esta no es una historia cómoda. No es una historia para consumir rápido. Es una historia donde la presunción de inocencia, la gravedad de las acusaciones y el impacto mediático chocan de frente. Una historia donde no hay héroes claros ni finales simples. Este es el capítulo más tenso de la vida de Héctor Parra, el que transformó al actor en símbolo de un debate nacional, el que dejó preguntas abiertas que, incluso hoy, siguen generando controversia. Antes de que su nombre quedara asociado a un proceso judicial, Héctor Parra era identificado como un actor de trayectoria constante dentro de la televisión mexicana. No fue una figura de escándalos ni de titulares estridentes. Su carrera se construyó desde la regularidad, desde papeles secundarios y protagónicos que lo mantuvieron vigente durante años sin necesidad de una imagen provocadora. Para muchos, representaba el perfil del profesional discreto, confiable y predecible. Ingresó a la industria en una época en la que la televisión abierta marcaba el ritmo del entretenimiento nacional. Formó parte de producciones que se repetían en horarios familiares, donde la exposición pública era alta y la imagen personal se volvía inseparable del trabajo. En ese contexto, la vida privada de los actores solía quedar fuera del foco, protegida por una barrera implícita entre lo público y lo íntimo. Durante mucho tiempo, Parra se movió dentro de ese límite sin sobresaltos visibles. A nivel personal, su vida no era objeto de atención mediática constante. No protagonizaba romances públicos ni conflictos abiertos. Esa ausencia de ruido fue, paradójicamente, uno de los factores que hicieron que el caso posterior resultara tan impactante. Cuando una figura acostumbrada al bajo perfil queda envuelta en una acusación grave, el contraste amplifica el efecto. La sorpresa se convierte en incredulidad y la incredulidad en debate. El contexto social en el que estalló el caso también es clave para entender su magnitud. México atravesaba un momento de alta sensibilidad frente a temas legales y de justicia, con una opinión pública cada vez más activa y polarizada. Las redes sociales ya no solo comentaban los casos, los juzgaban en tiempo real. En ese escenario, cualquier proceso judicial con un rostro conocido se transformaba de inmediato en un juicio paralelo. La industria reaccionó con rapidez. Proyectos en curso se detuvieron, apariciones programadas desaparecieron, y el silencio institucional se volvió evidente. No hubo comunicados extensos ni explicaciones detalladas. La distancia fue la respuesta predominante. Para el público, ese silencio se interpretó de múltiples formas, como prudencia,
como condena anticipada o como intento de evitar un daño mayor. Al mismo tiempo, el proceso legal avanzaba por un carril distinto al mediático. Documentos, audiencias y resoluciones comenzaron a marcar un ritmo que poco tenía que ver con la velocidad de la conversación pública. Sin embargo, ambas esferas se influían mutuamente. Cada avance judicial era amplificado, simplificado o distorsionado en el espacio digital, alimentando una narrativa fragmentada y a menudo contradictoria. Así se configuró el escenario central de esta historia. Un actor con décadas de carrera enfrentando no solo un proceso legal complejo, sino también una exposición pública total. Un entorno donde la presunción de inocencia convivía con la condena social anticipada, y una opinión pública dividida, incapaz de llegar a un consenso claro. Este es el punto de partida real del conflicto. No solo el caso en sí, sino el choque entre justicia, medios y percepción social. Un choque que transformaría para siempre la vida de Héctor Parra y redefiniría la manera en que su nombre sería recordado. La caída de Héctor Parra no fue gradual, fue abrupta, casi violenta en términos mediáticos. En cuestión de horas, su nombre dejó de asociarse a una carrera construida durante décadas y comenzó a circular ligado a un expediente judicial. La transición fue tan rápida que no hubo tiempo para asimilarla. Para el público, el actor desapareció. En su lugar apareció una figura rodeada de acusaciones, comunicados parciales y versiones enfrentadas. El impacto inicial estuvo marcado por la suspensión inmediata de su actividad profesional. Proyectos que formaban parte de su rutina quedaron en pausa indefinida. Las repeticiones de trabajos anteriores comenzaron a desaparecer de la programación. La industria optó por el distanciamiento absoluto, una estrategia habitual cuando la incertidumbre legal amenaza con salpicar a terceros. No se trataba de una condena formal, pero tampoco de una defensa visible. Era simplemente silencio. Mientras tanto, la conversación pública crecía sin control. Las redes sociales se convirtieron en un tribunal paralelo, donde cada fragmento de información era interpretado como prueba definitiva. Opiniones, juicios morales y exigencias de castigo se multiplicaron con una velocidad que contrastaba con la lentitud inherente del proceso judicial. En ese entorno, la complejidad legal quedó reducida a consignas. La presunción de inocencia se volvió un concepto abstracto, difícil de sostener frente a la presión colectiva. A nivel personal, el aislamiento fue inmediato. La exposición constante, ahora cargada de sospecha, transformó la vida cotidiana en un espacio hostil. Cada movimiento era observado, cada silencio interpretado. La figura pública perdía control sobre su propia narrativa. El caso ya no le pertenecía. Había sido absorbido por una lógica mediática que se alimenta de certezas rápidas, incluso cuando los hechos aún están en disputa. El proceso legal avanzaba, pero lo hacía en un lenguaje técnico, distante del debate emocional que dominaba la conversación social. Audiencias, resoluciones parciales y tiempos procesales marcaban un ritmo ajeno a la urgencia de la opinión pública. Esa desconexión generó frustración en todos los frentes. Para algunos, la justicia avanzaba demasiado lento. Para otros, el juicio social ya había ido demasiado lejos. Con el paso de los meses, la imagen de Héctor Parra quedó suspendida en una zona gris. No había regreso a la normalidad posible, pero tampoco un cierre definitivo. La carrera, construida durante años, permanecía en pausa indefinida. El actor ya no era invitado, comentado por su trabajo, ni recordado por sus personajes. Era mencionado únicamente en relación con el caso. La identidad profesional se había disuelto bajo el peso de la acusación. Este periodo marcó el verdadero descenso, no solo por las consecuencias visibles, sino por la transformación profunda de su lugar en el imaginario público. Pasó de ser un intérprete reconocido a convertirse en símbolo de un debate más amplio sobre justicia, responsabilidad y límites entre lo privado y lo público. Un debate que, lejos de resolverse, seguía polarizando opiniones. Así, la historia entró en su fase más tensa. Una etapa donde ya no se trataba de fama o carrera, sino de resistencia.
de enfrentar un proceso legal mientras se carga con una condena social anticipada, y de habitar un espacio donde cualquier desenlace, independientemente de su naturaleza, ya había cambiado todo. La fase más oscura del caso de Héctor Parra no estuvo definida por un hecho aislado, sino por la acumulación de decisiones, silencios y lecturas parciales que terminaron por encerrar su nombre en una narrativa casi imposible de revertir. En este punto, la verdad dejó de ser un concepto simple. Se fragmentó entre expedientes legales, interpretaciones mediáticas y una opinión pública profundamente dividida. El proceso judicial avanzó con su propia lógica. Audiencias, resoluciones y tiempos procesales marcaron un camino técnico que poco tenía que ver con la intensidad del debate social. Cada avance era recibido con expectativas extremas. Para algunos, confirmaba una culpabilidad asumida desde el inicio. Para otros, reforzaba la necesidad de prudencia y debido proceso. La distancia entre ambos grupos se volvió irreconciliable. Lo más perturbador fue cómo el caso dejó de centrarse en hechos comprobables para convertirse en símbolo. Símbolo de una lucha necesaria por la justicia, símbolo del hartazgo social frente a abusos históricos, pero también símbolo del riesgo de convertir la presunción en sentencia. En ese cruce, la figura de Héctor Parra dejó de ser la de un individuo concreto y pasó a representar una discusión mucho más amplia, cargada de emociones legítimas y tensiones profundas. El impacto mediático no dio tregua. Titulares incompletos, interpretaciones apresuradas y un flujo constante de comentarios moldearon una percepción difícil de corregir. La información técnica se simplificó, los matices se perdieron. Y en ese proceso, la complejidad del caso quedó reducida a posiciones binarias, creer o no creer, condenar o defender. No había espacio para la duda razonada. A nivel humano, esta etapa fue devastadora. El aislamiento se intensificó. La exposición pública, ahora cargada de juicio moral, convirtió cada día en una prueba de resistencia. La identidad construida durante décadas quedó eclipsada por una sola palabra: acusado. Independientemente del desenlace legal, esa marca ya había dejado una huella irreversible. El punto más crítico llegó cuando quedó claro que no existía un camino de regreso a la normalidad. Incluso antes de cualquier resolución definitiva, la carrera estaba suspendida, la imagen pública fracturada y el vínculo con la industria prácticamente roto. La justicia podía avanzar, pero el tiempo perdido no se recuperaría. La vida profesional, tal como se conocía, había terminado. Esta es la verdad más incómoda de esta etapa, que en los casos de alto impacto, el proceso no solo busca esclarecer hechos, sino que transforma por completo a quienes quedan atrapados en él. La condena social, una vez instalada, no espera veredictos, se adelanta, se fija, y rara vez se revisa con la misma intensidad con la que se impuso. Aquí, el conflicto alcanzó su punto máximo, no por un giro dramático, sino por la comprensión de que más allá del resultado legal, el daño ya estaba hecho, y que la pregunta central ya no era solo ¿qué diría la justicia?, sino cómo se sobrevive cuando la vida queda suspendida en un juicio permanente. Desde la perspectiva de este canal, el caso de Héctor Parra obliga a una reflexión que va más allá del expediente judicial. No se trata de dictar sentencias paralelas ni de relativizar la gravedad de las acusaciones. Se trata de entender cómo la combinación de justicia, medios y opinión pública puede redefinir por completo una vida antes de que exista un cierre definitivo. La caída de Parra muestra una dinámica recurrente en los casos de alto impacto: la necesidad social de respuestas inmediatas frente a procesos que, por naturaleza, son largos y complejos. Esa tensión genera un vacío que suele llenarse con interpretaciones, fragmentos de información y juicios anticipados. En ese contexto, la presunción de inocencia se convierte en un principio frágil, difícil de sostener cuando la presión emocional es tan alta. Desde Legends and Secrets creemos que el silencio institucional y la distancia de la industria no son neutrales. Protegen marcas, evitan riesgos y reducen daños colaterales, pero también contribuyen a una narrativa incompleta. Cuando no hay explicaciones claras, el espacio lo ocupan la especulación y la polarización. Y una vez que esa narrativa se fija,
resulta casi imposible corregirla. Este caso también expone un dilema incómodo para el entretenimiento. ¿Qué responsabilidad tienen los medios al cubrir procesos judiciales en curso? ¿Dónde termina la información legítima y dónde comienza el espectáculo del juicio público? La línea es delgada, y cuando se cruza, las consecuencias humanas suelen quedar fuera del encuadre. No se trata de defender ni de condenar desde este espacio. Se trata de observar cómo un sistema entero reacciona ante la acusación y cómo esa reacción transforma identidades, carreras y memorias colectivas. Héctor Parra dejó de ser, para muchos, un actor con trayectoria y pasó a ser un caso. Esa reducción, independientemente del desenlace legal, es una forma de pérdida que rara vez se reconoce. La lección incómoda aquí es que el daño reputacional no espera veredictos, se instala con rapidez y se disemina con facilidad. Y aunque la justicia avance, el tiempo social sigue otro ritmo, un ritmo que no siempre admite matices ni revisiones posteriores con la misma intensidad. Desde esta mirada, el caso de Héctor Parra no solo habla de una persona, sino de un fenómeno más amplio, de cómo la búsqueda legítima de justicia puede convivir con dinámicas que simplifican, aceleran y a veces deshumanizan. Entender esa complejidad no debilita las causas justas, las fortalece, porque obliga a exigir rigor, responsabilidad y memoria. Y es en ese punto donde este canal se detiene, no para cerrar la historia, sino para subrayar que hay procesos que no se resuelven solo con titulares, procesos que requieren tiempo, cuidado y una mirada que no se deje arrastrar por la urgencia del ruido. Con el paso del tiempo, el nombre de Héctor Parra quedó suspendido en una zona incómoda de la memoria pública. Ya no era únicamente el actor de una carrera construida durante décadas, ni tampoco solo el protagonista de un expediente judicial. Se convirtió en un símbolo de una época marcada por la urgencia de juzgar, por la velocidad del juicio social y por la dificultad de sostener la complejidad cuando el tema es doloroso y sensible. Su historia no ofrece un cierre fácil. No hay un desenlace que permita ordenar todas las emociones, ni una conclusión que deje a todos satisfechos. Lo que sí existe es una huella profunda sobre cómo los procesos legales y mediáticos transforman identidades de manera irreversible. La vida pública, una vez fracturada, rara vez vuelve a su forma original. Y esa transformación ocurre mucho antes de cualquier resolución definitiva. Para el público, el caso dejó preguntas abiertas. ¿Cómo se recuerda a alguien cuando su nombre queda atrapado entre una trayectoria profesional y una acusación grave? ¿Es posible separar la obra del proceso? ¿Qué lugar ocupa la prudencia en una conversación dominada por la indignación legítima y el dolor social? Estas preguntas no tienen respuestas universales, pero son necesarias. Desde la distancia del tiempo, la historia de Héctor Parra invita a una reflexión más amplia, no sobre culpabilidades ni defensas, sino sobre la manera en que se construyen los relatos públicos, sobre la responsabilidad de informar sin simplificar en exceso, y sobre la importancia de no perder de vista que detrás de cada caso hay personas, contextos y consecuencias que no caben en un titular. Hay historias que no están hechas para cerrar con una conclusión definitiva. Historias que permanecen abiertas porque reflejan tensiones reales de la sociedad en la que ocurren. La de Héctor Parra es una de ellas. Una historia que sigue generando debate porque toca fibras profundas: justicia, memoria, reputación y tiempo. Ahora, tú conoces este capítulo no como un resumen rápido, sino como un recorrido completo por una caída pública que trascendió al individuo. Y quizá, al recordarlo, la pregunta ya no sea solo ¿qué ocurrió?, sino cómo elegimos mirar estos casos cuando el ruido disminuye y queda espacio para pensar. Hay silencios que no significan olvido. A veces significan espera. Y en esa espera, la memoria colectiva decide qué aprende y qué repite.